El perdón no significa que se olvidó lo que pasó. El perdón es un regalo para mí, para los demás, para el otro. Entender que hay que empezar a evolucionar. Porque si nos quedamos ahí, en ese sentimiento, en esa situación, el daño es para nosotros. El veneno es para nosotros, no para el otro. Así es, Vicky. El perdón es una palabra tan poderosa y un sentimiento tan destructivo Ay, sí. o tan llenador como el mismo amor. Yo siempre los pongo en una balanza y debe haber un equilibrio, Tan bonito porque eso. de cierta manera todos, primero, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Sí. Porque cuando yo no asumo la responsabilidad de mis actos, no puedo perdonarme. Cuando yo no asumo la responsabilidad de mis actos, empiezo a culpar y a tirar, a lanzar esas punzaditas y a encontrar culpables por todos lados. Cuando yo soy responsable y me gestiono, me perdono. Pero tan lindo eso del amor y el perdón ahí junticos. Tenés toda la razón, son iguales de Es poderosos. que son poderosísimos. Claro, qué bonito, no lo había visto así. Yo lo nombro de esa manera porque así lo viví. Porque, a ver, Claro. estamos acá obviamente hablando de técnicas, de teorías, pero yo creo que lo más poderoso es hablar desde nuestras historias de vida, es compartir un mensaje de que sí podemos salir de la culpa, de que sí podemos amarnos, de que sí podemos diferenciar el ego y el amor propio y de que sí podemos perdonar. Y cuando realmente nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, empezamos a ver la vida muy diferente. Eh, para yo poderme amar, tengo primero que perdonarme Mm. y tengo primero que perdonar a esos seres o a esas situaciones que me hicieron daño en algún momento. Y todos, tú, Jimena, todos los que nos están viendo, han tenido o tienen que perdonar. Y el perdón es una constante. Debemos, así como uno habla, y que esto no se conviertan en palabras de cajón, de vibrar en gratitud, Sí. tenemos que vibrar en perdón, en amor, en dejar de sentirnos culpables. Para mí es una palabra poderosísima que tiene una carga emocional y un significado etimológico muy fuerte. Sí. Entonces me encanta ese tema, me encanta compartir procesos de perdón en pacientes y Tan desde lindo. mí misma, ¿sí? Además, mira, cuando uno habla de perdón, la gente lo relaciona con orgullo. Yo no perdono por orgullo, Es que yo soy así. yo soy así y yo no creo que haya orgullo. Yo pienso que hay un dolor de ese lastimón, de esa herida, que realmente la disfrazamos con orgullo porque es más fácil disfrazarla desde eso. Porque cuando uno empieza a indagar, cuando uno empieza como a abrir la heridita, uno se da cuenta que no, que ahí no hay nada de orgullo, ahí hay un dolor muy grande, hay vulnerabilidad, hay emociones, sentimientos que realmente duelen muchísimo. Entonces es mucho más fácil taparlo con orgullo, Con supuesto orgullo, con que supuesto realmente orgullo. no es un orgullo, yo creo que es un mecanismo de defensa, Claro. a no ser responsable también, porque yo para perdonarme debo asumir también mis errores. Ujú, Es que tú no me heriste solamente porque tú tuviste una intención de herirme, ujú. tú llegas a herirme porque yo Lo permito. permito muchas cosas, En este ¿cierto? caso, pero por ejemplo, mira que cuando yo trabajé con abuso sexual, hace muchos años, trabajábamos mucho el perdón para la persona que fue violada. Y ahí es otro cuento. Ahí es ¿Cómo otro cuento. manejaste ese tema No, Jimé, es que con esa población? ahí es muy complicado. Uno era porque trabajamos con adolescentes. Trabajamos con adolescentes. Entonces, trabajar con el adolescente es muy complicado porque está de todas formas sin terminar. O sea, si así estamos adultos y no estamos Ajá, terminados. no somos producto Exacto. terminado. Ahí en la adolescencia están como en ese proceso evolutivo que además hay una mezcla, sabemos, hormonal, mezcla de emociones, sentimientos, muchísimas cosas. Y justamente llega un tema de abuso, viene la culpa de sentirse la persona Ujú. culpable, viene la ira, el odio, el rencor por ese otro que hizo. Entonces son muchísimas, muchísimas emociones. Y llegar al perdón es supremamente complicado.
Uno lo que hace es justamente lo que yo te decía, es tratar de trabajar, la situación está, es simplemente a trabajarla y convivir con esa situación, porque eso posiblemente lo van a olvidar, jamás en su vida. Y cada vez que van a tener situaciones de agresividad, de agresión o situaciones adversas, va a llegar a su mentecita ese tema del abuso. Pero es que tú lo dijiste, perdonar no es olvidar, Ajá. perdonar es recordar sin dolor. Y también en nuestra sociedad existen muchas personas y muchos grupos, en este caso me refiero a un grupo específico de mujeres. Yo admiro mucho a las Madres de la Candelaria. Ay, tan lindas. Ver cómo Teresita y todas sus mujeres han promovido el perdón, no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Yo no las volví a ver. Ellas todavía operan en la misma oficina. Pero no salen tanto, porque yo en estos días estuve yendo muchísimo al centro y yo le quería mostrar a mi hija y no las vi, porque no salen tanto. Sí. Pero realmente, a ver, Derrida nos habla del concepto de perdonar lo imperdonable. Yo ahora te preguntaba, ¿para ti qué es perdonar lo imperdonable? Tú me decías, son los valores que yo tengo, depende, hasta donde yo permito. Son mis límites. Pero realmente él nos dice que perdonar lo imperdonable es que cuando yo perdono eso que para mí es imperdonable, existe el verdadero perdón. Solamente ahí. Por eso hablo de las Madres de la Candelaria, porque no hay nada peor, creo yo, a tener un hijo, un esposo, un familiar desaparecido. Claro. Y ellas pudieron perdonar eso imperdonable, mirar a esas personas que los agredieron a los ojos, decirles te perdoné, sigamos construyendo paz, sigamos construyendo un camino. Eso realmente es perdonar. Sí. Y perdonar con humildad, con amor. Con valentía. Con valentía. Y además, mira que volvemos a lo mismo, y además hace que mi caminado, mi vivir sea mucho más fácil, porque claro, me voy a quitar esa carga de ese odio, de ese rencor, porque es que cuando yo no estoy perdonando, yo estoy odiando. Yo tengo rencor, yo tengo malas intenciones para esa persona, yo tengo palabras que no son bonitas para esa persona. Tú has escuchado personas que odian a alguien. Y uno dice, pero venga, mérmele un poquito, y empiezan a hablar, a desear, pero yo también pienso que de todo eso se está nutriendo esa persona. ¿Y de qué se está nutriendo? Definitivamente de todo ese sentimiento negativo, maluco, que definitivamente la otra persona ni se da cuenta. No se da cuenta. No, es para uno, exacto, es para uno. Y esas personas que viven o vibran en esas emociones y en esas sensaciones de odio, de ira, lo único que terminan es envenenándose día a día. Se van enfermando, van abriendo muchas más heridas. Sí. Se acostumbran también a vivir como pobrecitos, que es otro tema que a mí me parece, Vicky, la victimización. Complejo. Bueno, pero también cada vez hay más estudios donde nos dicen que el sentimiento del odio, el resentimiento de no perdonar, de verdad nos enferma. No solamente psicológicamente, sino también físicamente. Y hay cáncer. Y no solamente no dejar de dormir, porque hay personas que todo el tiempo están viviendo única y exclusivamente pensando en ese otro ser que por algún momento hizo daño o por lo que haya sucedido, y realmente se convierte casi en un tema de obsesión. Y realmente dejan de vivir. Eso lo podemos experimentar incluso en nuestras cotidianidades. No tenemos que vivir odiando a alguien, pero cuando tenemos un malestar por alguien, sí, claro, lo hemos podido experimentar. Todo el día rumiamos a esa persona, todo el día la vemos en todo lo que hacemos, todo el día somos dándole nuestra energía a ese otro, cuando realmente ese otro ni siquiera se da cuenta de lo que yo estoy sintiendo, de lo que yo estoy pensando, cuando realmente ese otro me invalida, porque no soy nadie para ese otro. Porque ese otro está viviendo su vida. Claro. Entonces mira que, por ejemplo, lo podemos experimentar a diario, o si no diario, muy eventualmente cuando sentimos esos sentimientos, valga la redundancia, negativos, nos vamos llenando de unas emociones y si somos conscientes,
tenemos que observarnos y mirar que las decisiones que tomamos cuando estamos vibrando en esas emociones no son adecuadas, que las decisiones que tomamos generalmente, el resultado a esa decisión no es lo que esperábamos que fuera. Que se nos incrementan las gripas, se nos incrementan los dolores de cabeza. Y que los jóvenes nos están viendo cómo estamos frente a esas emociones. Y por eso yo digo que es tan complicado, porque cuando antes tú estabas enojado con alguien o sentías mucha ira, o tú podías escribir algo contra esa persona, tú misma se lo envías y escribirlo, ahora cada vez se evidencia más en videos, en cosas que van a quedar para toda la vida para esa persona. O sea, hay un daño por el otro, hay un daño por el otro eterno, que cada vez lo visibilizan más, y yo pienso, qué susto que me odien en este momento con redes, porque realmente el daño que te pueden hacer es inmenso y uno lo ve. O sea, mira, vemos mandatarios mandando con odio, vemos en este momento jóvenes, adolescentes haciéndole daño al otro con odio. Y dice uno, acaban con vidas, acaban con personas, porque no todo el mundo está preparado para eso, Jimé. No todo el mundo tiene la personalidad de sentirse expuesto y de hacer tantas cosas motivados con esa emoción. Entonces sí me parece muy importante que entiendan y que entendamos nosotros los adultos que nuestros hijos nos están viendo, o nuestra generación de sobrinos pequeños nos están viendo, de cómo estamos afrontando ese tipo de situaciones adversas frente al otro, de rencor, de odio, de por alguna situación que nos hagan, porque ellos están aprendiendo, y lo que ellos están aprendiendo fuera de eso lo hacen triplicado en intención, porque cada vez las intenciones son más, qué pesar decirlo, pero cada vez son más dañinas y nos exponen cada vez más. Lo que pasa, Vicky, es que todo esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado en otros momentos. Tiene que ver con el rol de los cuidadores en esas etapas tan determinantes de los hijos o de los niños o de esas personas que estamos cuidando. ¿En qué le estoy proporcionando yo a ese otro? Yo siempre digo, así me discutan, desde el colegio o desde la escuela debería haber una cátedra donde nos enseñen a poner límites, donde nos enseñen a autogestionarnos, donde nos enseñen cuáles son las emociones positivas, negativas, lo que sea. Claro, inteligencia emocional, a punto. Que nos enseñen a ser críticos con nosotros mismos, a que nos enseñen a afrontar la adversidad. Sí, claro. Yo sé que eso solamente uno lo enfrenta y sabe cómo lo gestiona en el momento en que se evidencia la situación. Pero yo sí soy partidaria de eso. Es que deben de hacer una reestructuración, porque realmente, y te voy a decir, cada vez hay más, yo no sé de dónde sacan tanta información, que saben que al otro le puede hacer daño y lo hacen. Por ejemplo, tú sabes que mi hija es una negra sabrosa, y para mi hija la palabra negra está relacionada con amor, porque desde pequeña ha sido llamada negra, pero con amor. Y mi hija el año pasado, que estamos hablando en el 2022, fue llamada negra con desprecio, y le decían, tú por tu color de piel no puedes ser sino sirvienta. Y yo pensaba, esto puede existir en el 2022, de otra niña de la misma edad de mi hija, donde mi hija no esté preparada para recibir esas palabras. ¿Qué pasaría hoy con la vida de ella? O con la personalidad de ella, donde no tuviera realmente el soporte se tiran en la vida de una persona. Todavía en el 2023 nosotros hablando de un tema de racismo, de rechazar al otro simplemente por un color de piel. ¿Y cómo hiciste? Porque me parece una propuesta muy, muy interesante para que les muestres a todas las personas que nos escuchan y nos ven, ¿cómo hiciste para acoger a tu hija y para fortalecerla de esa manera, para que ella estuviera preparada en el momento en que se enfrentó a un comentario racista, a sobreponerse a él? Lo que pasa es que ese día fue atacada doblemente, entonces le dijeron que no podía hacer nada en la vida porque tenía que hacer otra cosa, y la relacionaron como que ese color era como color de silla, y no sé, o sea, la trataron muy mal, y ese día cuando se montó al carro, sí se montó mal. Y me decía, mami, yo sabía que esto tenía que pasar, pero me dolió. Y también le hice, ese día me confronté muchísimo como mamá y como psicóloga, porque yo pensaba, pucha, mi hija también tiene que aprender a defenderse, porque yo siempre he sido el amor todo lo puede, el amor todo lo transforma, el amor todo bla 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 bla,
Y hay personas que definitivamente, como no han recibido amor, no saben, no saben. Y ese día, le enseñé a mi hija que tenía que empezar también a tener respuestas hacia el otro, no obviamente para dañar igual, pero sí tenía que poner límites, sí tenía que también aprender a tener una respuesta que en ese momento el otro también sintiera que ella se está sintiendo mal ante eso, porque eso no lo habíamos hecho, no nos habíamos entrenado ante eso. Y también tenía que, en algún momento ella también tiene que sentir y ser radical frente a algo y mostrar un límite y mostrar molestia y mostrar enojo, porque siempre las respuestas habían sido desde el amor, desde entender. Entonces inmediatamente ella me decía, mami, lo que pasa es que la niña es una niña que no, yo le dije, no vamos a justificar en este momento a esta niña, porque esta niña en este momento te hizo daño. Y lo que pasa es que existen formas de defendernos de una manera. No necesitamos recurrir a la agresividad. No, pero sí hay que defendernos. Con esas pautas. A ver, las personas nacemos con un temperamento, ¿cierto? Eso nos lo da ¿qué? La carga genética total. La carga genética da mucho el tema del temperamento. Pero a través de todas esas situaciones que vivimos y de esa pauta de crianzas que recibimos cuando éramos pequeños, se fortalece el carácter. Claro. Entonces, con el temperamento y el carácter que adopto a través de mis situaciones, puedo defenderme de una manera tranquila. Nosotros tenemos sin que recurrir entrenarlos. A la agresividad. Tenemos que entrenar a nuestros hijos para que. Y yo se los digo mucho a mis pacientes con niños pequeños, yo les digo, ojo, si ustedes van a salir, entrénelo, hijo, yo en este momento voy para el banco, tú me vas a acompañar y hay una fila muy grande y después de la fila yo te puedo dar un cono y no tengo plata para comprarte más nada. ¿Cómo te vas a manejar haciendo la fila? ¿Cómo vas a estar? Es entrenarlo ante una situación y eso mismo se hace a través de toda la vida, nosotros entrenamos las personas. Y a Luciana realmente yo no la había entrenado porque como frente a ese tipo de defensa, porque yo le decía que también tienes que mostrar un límite frente a eso, y así fue, y se nos dio de buena manera, pero es eso, es que hoy mi hija entienda de que claro, cada cual está hablando lo que tiene en su corazoncito, y ya lo sabemos, y la nena ya, no pasó más nada de eso, mi Luciana lo pudo entender también, pero si no, ¿qué hubiera pasado? Un tema de odio, de no perdonar, de rencor, y por eso es muy importante, Jimé, lo que estamos haciendo, es que queremos hacer ese encuentro con las personas que te ven, las personas que te siguen, las personas que están con nosotros, es que nos estamos preparando porque vamos a trabajar muchos temas. Y realmente es que también las queremos que en esos espacios también nos entrenemos frente a muchísimas cosas que realmente nos cogen que no sabemos qué hacer, nos coge sin piso, y qué bueno prepararnos para la vida. Total, y que sea el momento para hacerles esa invitación tan especial para el momento que juntas estamos creando para compartir con ustedes dentro de unos pocos meses. Va a ser un momento lleno de mucho amor, de mucho conocimiento, de mucha responsabilidad, de mucho respeto. ¿Para qué? Para poder entendernos, conocernos, reconocernos, perdonarnos y amarnos. Además porque nos merecemos ese tipo de espacio. Simplemente, hay una palabra tan fea, pero a mí me encanta, porque me dio la gana de darme ese tipo de espacio, Jime, porque llevo trabajando, porque soy mamá, porque tantas cosas. Porque me lo merezco. Porque me lo merezco y simplemente decido hoy regalarme este espacio para mí, para poder compartir y conocer otras personas, aprender de las historias de otras personas, porque si ustedes supieran lo mucho que aprendemos del otro. Total. Cuando yo estoy en disposición de aprender del otro, cada que yo estoy contigo, o cada que estoy con César, o cada que nos reunimos, decimos, tan rico, hoy aprendí algo diferente, hoy aprendí algo nuevo. Cuando estoy dispuesta a escuchar y a entender con humildad que el otro está lleno de información para mí. Y cuando nos reunimos mujeres, ahí sí que mejor dicho, salimos unos aquelarres salimos con unos aprendizajes, y eso es lo que realmente queremos, poder tener esos encuentros donde todo el tiempo estemos en aprendizaje, en emociones, en sentir, en sonreír, en poder estar tranquilas y poder decir, esto es nuestro espacio más que merecido. Así es. Entonces, no olviden, me lo merezco, pronto llegará para todas ustedes. Estén pendientes.